Bueno, Nicole, vamos a darle la bienvenida también a Iñaki Alonso, que lo tenemos acá para conversar con nosotros. Él es técnico del Deportivo Saprissa con una interesante carrera en el fútbol español y que lo hemos invitado pues para hablar de varias cositas. Bueno, Iñaki, para saludarlo primero, a ver cómo está ese sonido. Lo veo súper bien y el sonido debería estar igual. Hola, Berardo. Hola, Nicole. ¿Me escucháis? Perfecto, lo escuchamos. Vale, me Sí, alegro. un 10 ahí para Iñaki. Iñaki, ahora que estamos acá en Al Pie del Deporte y everardorera.com, han pasado muchas cosas después de su salida del Deportivo Saprissa, siguió sumando campeonatos, es tetracampeón, a usted le tocó una final durísima con el Herediano. Hoy me di a la tarea de revisar la plantilla y claramente era una plantilla muy limitada, ¿verdad? Tenía pocos recursos, se vio más todavía en aquel partido contra Herediano, cuando usted incluso le toca afrontar desde el minuto 18 el juego con la expulsión de Walter Cortés. ¿Cómo resume esa experiencia aquellos días en el Deportivo Saprissa, Iñaki Alonso? Bueno, pues que fui un afortunado el vivirlo, que fue una experiencia magnífica, con la pena de no haber conquistado ese campeonato, pues porque mira, se suele hablar del ADN, ¿no? Saprissa. Yo vi en aquella gran final contra Herediano en la que Walter está expulsado, pues como nosotros, con un jugador menos, fuimos capaces de acallar, ¿no? Pues a toda la afición de Herediano, y sí que es verdad que luego Herediano nos ganó bien con su movimiento de banca y bueno, pues está ahí en el recuerdo y fue una experiencia grande, muy buena. Iñaki, pasar por el Saprissa, el fútbol, la afición, tanto lo que se habla de la afición de Saprissa, porque una cosa es que te digan vas para Saprissa y otra cosa es estar en Costa Rica ya en Saprissa. ¿Cómo ubica ese contexto de haber estado con todo ese ambiente en el Deportivo Saprissa, las exigencias, la forma en que el equipo lo fue acomodando, disputar una final de campeonato y todo esto? Pues nada, fui muy agraciado, fui una persona en que pues, yo creo que estuvimos 6 meses muy feliz en el torneo de apertura. Pues yo llego y el equipo, la verdad que creo que en ese momento eliminan de Champions con CACAF, no está metido para los playoffs, logramos dar esa vuelta y sí que la pena fue perder la gran final. Nos tocó vivir una parte de campeonato el torneo de clausura distinto, en el que, bueno, pues como hace poco además reconocía el gerente deportivo Sergio, sí que yo creo que cometimos algunos errores pues en lo que es la planificación y lo pagas, ¿no? Lo pagas y claro, pues lógicamente estamos hablando de un equipo ganador, de una institución ganadora y que, bueno, eso pues como en cualquier equipo grande se lleva muy mal, pero sí que es verdad que mi sensación a hoy, yo el otro día, por ejemplo, bueno, cuando Deportivo Saprissa gana este último campeonato, y eran las 7 y pico de la mañana en mi casa y de repente recibo una videollamada desde Costa Rica. Y la verdad que no me esperaba. Eran los jugadores, varios, 5 o 6 jugadores de Deportivo Saprissa, y estaba también Ángel Catalina, y la verdad que, bueno, pues para saludarnos, para darnos las gracias, para de alguna manera yo también pues darles la enhorabuena. Y eso te llega y eso quiere decir que has dejado algo, que tú has sido capaz, bueno, pues de dejar un legado. Y el otro día me recordaban también una persona de Deportivo Saprissa que los tres, como se llama ahí, los tres chamacos, ¿no? Pues que hice debutar yo en Primera División, pues Álvaro Zamora, Gerald Taylor y Warren, pues que están en Copa América con la selección de Costa Rica. Y eso, pues yo creo que nos tiene que llenar de orgullo. Igual a ese punto, también Iñaki Alonso es técnico del Deportivo Saprissa. Los jugadores debutados, el tomar la decisión en ese momento por lo que le ve al jugador, prepararlo en los aspectos deportivos y el aspecto mental,
A mí me gustaría que usted se explayara un poco porque usted es un profesional que tiene varios títulos, ¿verdad? Que ha hecho, aparte de ser entrenador y tener licencia profesional A de la UEFA. Y aparece en Warren Madrigal, Gerald Taylor, que le costaba mucho, ¿verdad? Al principio le costaba mucho. Uno lo veía y decía, sí, tiene la velocidad, tiene la potencia. Yo a veces me decía, yo le daría una bola pegadita al pie, una bola pegadita al pie para que aprenda a llevarla. Y Álvaro Zamora, que venía de haber jugado en el Uruguay de Coronado. ¿Qué me puede decir de esos tres jóvenes? Y si hubo algún otro jugador joven que en algún momento le puso el ojo y no lo pudo lanzar por las presiones, por las necesidades. Iñaki Alonso, que tiene los equipos en primera división y sobre todo un cuadro como Saprissa. A ver, yo creo que hay sobre todo 4 jugadores porque en ese camino yo hago debutar, además me parece que es contra San Carlos titular, a Carvajal también, ¿vale? Y con los chicos lo primero que hay que hacer es detectar el talento. Y luego, después de esa detección del talento, cada uno tiene su proceso. Yo tengo el recuerdo de preparar un partido contra Uruguay Coronado al finalizar la temporada, ¿vale? Y bueno, pues allí yo vi a Álvaro Zamora, le vi a Warren, vi al amigo Gerard Taylor y la verdad que no dudé. Yo veía jugadores que podían ser pues ese complemento, esos jugadores que tendrían que tener ese proceso y que poco a poco seguro que iban a llegar. Cada uno tuvo su ritmo. Recuerdo que Álvaro Zamora, por ejemplo, en el tema mental tuvo que mejorar muchísimo. Joder, trabajó muy bien con el psicólogo del club, de Saprissa. Hicieron un grandísimo trabajo y fue evolucionando. Gerald Taylor, lo primero que le vi fue que era defensa, o sea, un puro defensa. Y sí que es verdad que conmigo en pretemporada pues jugó de medio centro, de contención, jugó de lateral derecho, jugó de defensa central. Y por circunstancias, Ricardo se lesionó. Tengo el recuerdo de contra Pumas en Champions CONCACAF, jugando de lateral derecho y hacerlo muy bien. Un chico recién llegado a la primera división y jugando a esos niveles, ¿no? Y Warren era un jugador que a mí me volvía loco, porque el fútbol, el juego del fútbol, pues hay que interpretarlo en distintas velocidades. No se puede jugar a una velocidad siempre. Tú atacas a una velocidad, defiendes a otra, hay momentos de pausa. Y Warren era efusividad, era velocidad, era trabajo, era ir a todos los sitios. Y bueno, fue una pelea chula, mientras que pude estar allí para tratar de, pues eso, de buscar esas ubicaciones, de tratar de darle, pues, esos conceptos de juego, que bueno, que luego no sabes si fue eso que fue, pero sí que es verdad que yo creo que Vladimir, el profesor de Deportivo Saprissa, pues ha logrado dar la forma a estos chicos, en su caso, sobre todo Warren y Taylor, y bueno, pues mira, están en Copa de Centroamérica y es posible que salgan. A mí ha habido equipos, agentes que me han preguntado en España por esos chicos. Entonces, bueno, pues me alegro muchísimo. Hablando con Iñaki Alonso aquí en el Pie del Deporte y ebradorera.com. Iñaki, del resto de plantilla del Saprissa, en un momento oí hablar los jugadores muy bien de usted. Recuerdo a David Guzmán, a Cristian Bolaños. ¿Cómo fue esa relación generalizada con los jugadores del Saprissa? Y si hay algún detalle particular, anecdótico, que quiera dejarnos aquí en esta entrevista en el Pie del Deporte y ebradorera.com, Iñaki Alonso. Pues una relación de respeto y sobre todo una relación en la que, teniendo la base del respeto y de la exigencia, tratar de enseñar, tratar de mejorar a los jugadores. Yo recuerdo hablar con Cristian Bolaños en ese momento, que él jugaba por fuera, decirle, yo te veo jugando dentro, te veo siendo un jugador importante dentro del juego, y la verdad es que hacer unos partidos desde que yo llegué, unos partidos de muchísimo nivel, muchísimo talento, de muchísimo nivel, igual que el partido de CONCACAF Champions contra Pumas en casa, que él se echó el equipo a la espalda. Guzmán, un jugador que en mi opinión a mí me da pena desde la distancia, y cuando he hablado con él se lo he dicho, porque yo creo que es un jugador súper aprovechable para selección nacional, pero cada uno tiene sus circunstancias, sus problemas, sus ideas,
bueno, está ahí. A mí me tocó vivir a Ariel, que en ese momento salía de una lesión y no podía, el pobre no podía dar pues todo lo que ha dado. Y yo le suelo decir, una de las causas por las que a mí me corrieron en Saprissa es que él no metió goles. Entonces, una buena relación desde la exigencia y desde el máximo respeto, con el objetivo de mejorar a los jugadores. Porque si tú eres capaz de mejorar al jugador a nivel individual, tu grupo, tu colectivo mejora. Iñaki, del fútbol de Costa Rica, ¿qué nos vio bien y qué nos hace falta para ser competitivos? Usted que está en un fútbol del primer mundo como es el español. A ver, yo creo que se están dando pasos, yo creo que hay ya pues ese cambio generacional pues en la selección. Hay una palabra que es una palabra muy manida bueno, pues que es muy difícil de utilizar, que es el proceso. Yo creo que es tremendamente importante porque en España el gran cambio, uno de los grandes cambios fue tener en cuenta ese proceso de mejora del jugador y sobre todo de entendimiento del juego, ¿vale? Y yo creo que eso es algo que desde ligas menores hay que ir haciéndolo, hay que ir pues formando sobre todo a los entrenadores, a la gente que está con los jugadores jóvenes, porque para mí es la clave del futuro de sacar buenos jugadores, de que la liga crezca, de que la selección crezca. Y ahí es donde yo creo que hay que invertir muchísimo. A mí yo creo que es tan importante la figura de ese proceso con todo lo que son los entrenadores, con todo lo que es la filosofía del club. Para mí es una de las claves. Iñaki, y en términos generales, la competencia del campeonato nacional, el hecho de que tenemos algunas canchas en muy buen estado, césped natural, otras canchas sintéticas, ¿cómo lo vivió la primera división del fútbol de Costa Rica? Mira, en ese aspecto, Everardo, en España hay tres categorías principales, ¿vale? Que es la primera división, la segunda división y la primera red. La obligación en esas canchas es que todo el mundo tenga césped natural, pero no ha sido de ahora. Esto ya pues viene de tiempo. Hay lo mismo, viene de un proceso, o sea, viene pues en X años la federación de alguna manera dijo que había que actualizar todos los campos, hubo fondos de inversión que se pusieron para atender a las mejoras de estructura de los clubes, todo lo que son campos, ciudades deportivas. Entonces, todo eso yo creo que es clave que la gente del fútbol, que la gente que maneja, ¿no?, la dirección, pues sea objetivo, pero no tiene que ser objetivo al 2025. Igual tiene que ser objetivo al 2030, que todos los campos de las dos primeras divisiones, o al menos de la primera división de Costa Rica, pues sea de hierba, para poder desarrollar pues muchísimo mejor el talento, para que tú, cuando vas a preparar un partido, que a mí pues lógicamente nos pasaba, ¿no?, cuando estaba yo en Saprissa, si jugabas en hierba artificial en un campo pequeño o jugabas, no sé, en el campo de la liga o en el estadio nacional, pues en principio no era lo mismo. El tema de dimensiones, el tema del juego directo, de las segundas jugadas, todo eso hay que tratar de estandarizarlo para que el juego y los jugadores evolucionen a positivo y mejoren. Iñaki, cuando usted estuvo en Costa Rica, la selección después fue al Mundial de Qatar, se llevó el peor resultado de su historia en presentaciones que la hemos visto, la hemos seguido, bastante digna, salvo esa caída estrepitosa 0-7 contra España. ¿Qué nos puede reflexionar de lo que usted miró después de haber estado en Costa Rica y verla en el Mundial? Mira, te digo, Everardo, que a nivel nacional los dos periódicos más importantes me hicieron una entrevista. Imagínate yo apareciendo en una página completa y Luis Enrique, el entrenador del seleccionador nacional, en otra página también al completo. Y yo hablar de Costa Rica como experiencia, que lo que sí que pensaba es que iba a ser un equipo tremendamente competitivo, porque yo lo que viví en Costa Rica en esos 6 meses es que el fútbol, que el juego, que los jugadores eran competitivos. O sea, era un fútbol de contacto, era un fútbol intenso, era un fútbol
que sobre todo cuando llegaban ya pues, los partidos importantes, los playoffs, la gente se ponía on fire. Y sí que es verdad que yo lo que detecté en ese partido es que ese ADN que yo pensaba que iba a tener la selección de Costa Rica, pues lo iba a poner en el campo, sobre todo a nivel defensivo, con ese 1-5-4-1 que le había llevado pues, precisamente a Costa Rica a darle la vuelta en la segunda fase de clasificación y meterse en el Mundial. Y no fue así. Y la verdad que cuando me volvieron a preguntar dije, yo no he visto a la Costa Rica que yo creía que se iba a dar. Y luego me parece que vino Japón, o creo, no sé cuál fue. Fue Japón después. Eso es. Y ahí pude ya ver pues a Costa Rica, y hay mucha gente, pues me dijo, mister, esto era, ¿no? Lo que no sé, efectivamente. Yo creo que fue una sorpresa y una cura de humildad ese día que no es normal porque, bueno, pues a España ese ya le salió todo y yo a Costa Rica no le vi pues con el cuchillo entre los dientes, con ese espíritu competitivo que yo creo que esa selección en ese momento tenía. Iñaki, hablando del fútbol de hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo en Eurocopa, el jueves empezará la Copa América, usted como entrenador, como estudioso, que es el fútbol se transformó por completo, ¿verdad? Se transformó en futbolistas atletas. El fútbol es obviamente tremenda velocidad, gran potencia, las decisiones de los jugadores en la cancha, espacios reducidos, siempre esa lucha por cerrar los espacios. ¿Qué conclusiones saca de lo que estamos mirando de momento en la Eurocopa? Por ejemplo, venimos de ver un gran partido de Turquía y Georgia, que se define al final con un 3-1, pero Georgia intentó ir al empate y en la última jugada hay una recuperación con el guardameta incluso descolgado buscando un cabezazo y Turquía hace el 3-1, pero es mucho marcador para lo que pasó en el juego. Y hablamos de equipos grandes, de equipos que no son tan grandes. Por ejemplo, ayer Eslovaquia en el juego que le hace a Bélgica y lo que hemos venido observando. ¿Qué le pasa por su cabeza de lo que está viendo Iñaki Alonso en la Euro 2024 en Alemania? Pues que el fútbol ha evolucionado y que hay dos, tres conceptos súper importantes, que el juego es lo principal. O sea, decir a Spalletti, por ejemplo, que el juego va a hacer ganar a su equipo, o sea, que él no habla de resultado, que es el juego lo que llevará a Italia a sacar pues los resultados. Ver a Eslovaquia, verle ayer a Austria jugando con distintas estructuras, con distintos patrones, siendo capaz de tener juego interior, siendo capaz de tener juego por fuera, transiciones. Y está pues el otro concepto que son los espacios. Una de las claves, y se ve además en todos los equipos, es como los jugadores tratan de ocupar los espacios en situaciones determinadas para, sobre todo, jugar a la espalda de la línea, de las líneas del rival y poder atacar a los equipos. Hay una evolución táctica tremenda en todas las selecciones. O sea, ayer Eslovaquia, Austria, a mí fueron equipos que de verdad me gustaron. Hoy sí que es verdad que ha habido un 5-4-1 más claro pues por Georgia y sin embargo pues Turquía en fase ofensiva ha demostrado ser un buen equipo y cuando ha tenido que defender pues prácticamente casi pierde lo que había conseguido, aunque luego pues en esa transición ha acabado rematando el partido. Entonces, esos conceptos desde el juego yo creo que son ahora mismo claves porque lo que has comentado, la velocidad, la transición, el uno contra uno, el espacio, el cómo vamos a los espacios, cómo los invadimos, cómo los protegemos. Hay una variedad tremenda y mira, hoy juega también Portugal y al menos yo tengo esa expectativa también de ver pues, a la selección portuguesa. Aquí, mi estimado Alberto Hernández, mi querido amigo, en actual 107.1, la FM grande, grande de Costa Rica y everardorera.com. Iñaki, antes de que le pregunte también, Nicole Jiménez Chávez, ahora que hablamos de todo eso, vemos la generalidad del fútbol en la Euro, pero también la capacidad individual, ¿verdad?
el jugador que reúne velocidad, que reúne potencia, que es bueno el uno contra uno, que toma buenas decisiones, que tiene buena técnica, porque hay equipos bien trabajados, usted lo ve colectivamente, pero que en algún momento en ataque no tienen ese jugador que sea el que usted diga, este tipo te va a hacer como Vinicius Juniors o lo que hace Mbappé o lo que hacen tantas figuras, que no son muchas, pero que al final como antes siguen siendo los jugadores con los que se ganan los partidos. Yo creo que se está viendo claramente lo que tú comentas. Yo creo que equipos en mayúsculas, muy bien trabajados en lo táctico. Yo creo que España es un caso. O sea, España, por ejemplo, no es un equipo que va a tener las mejores individualidades, pero su juego a nivel de equipo, la verdad que está siendo bueno. Tú ves a Alemania, ves a Inglaterra y ves a Francia y estás viendo otra cosa distinta. Tú ves ayer a Francia y, bueno, pues conocemos todos a Deschamps, prioriza esa portería cero, un equipo muy compacto. Y claro, lo que sí tiene Francia es arriba jugadores súper desequilibrantes que eso le van a dar la victoria de muchísimos partidos. Entonces, se está viendo eso y luego, pues bueno, pues equipos como el anfitrión, ¿no? Como Alemania, que la verdad que su puesta de largo a mí me encantó, me pareció un equipo con muchísimo dinamismo, con distintas estructuras, sobre todo a nivel de ataque, con propuestas que tienen que ver con ese juego de posición que hoy en día es muy importante para atacar bloques bajos y la verdad que lo hizo a la perfección contra Escocia, ¿no? Entonces, ahí están un poquito las claves. Hay selecciones que son capaces de desequilibrar los partidos desde la individualidad y están claras, hay selecciones que lo tienen que hacer desde el equipo. Nicole, Muy buenas tardes, Iñaki Alonso, Nicole Jiménez. Yo también iba a preguntarle por ese camino, ¿verdad? De lo que hemos estado observando en esta Eurocopa en estos primeros días. Hoy ya se jugó lo que es el penúltimo partido de la primera fecha, Turquía-Georgia, que creo que fue una gran sorpresa para muchos. No esperaban que fuera un partidazo con grandes anotaciones. Partido de mucha dinámica, mucho ida y vuelta. Y usted ahí lo explicaba, ¿verdad? Es ese dinamismo que trae el fútbol actual. Y haciendo este paralelismo, en Costa Rica, ¿cómo podríamos llegar a ver a una selección, pero también a los clubes en la primera división, de tener ese ritmo, de que dejemos de perder tanto tiempo, que creo que es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, cómo los clubes les cortan el ritmo del juego, pero que al final termina afectando también a las selecciones? Lo vemos bastante en el fútbol internacional, cómo estas selecciones no les pesa porque en sus ligas se suele dar este ritmo bastante intenso. A ver, yo desde la humildad creo que eso hay que trabajarlo desde la base. O sea, es súper importante. Yo tengo la experiencia de haber trabajado 4 años en un club profesional de élite de primera división como es el Alavés. Nosotros, uno de nuestros objetivos como entrenadores, era mejorar la eficacia del número de horas de entrenamiento. Y trato de explicarme. Si tú tienes una sesión de 120 minutos y resulta que haciendo un chequeo de lo que ha pasado, solo tienes 60 minutos luego efectivo de juego con los jugadores, pues estás haciendo el canelo, porque estás dejando 1 hora de espacio de entrenamiento pues en paradas, en picaresca, en preparar las cosas, en no hacer la preparación del entrenamiento bien. Entonces, ahí nosotros teníamos un objetivo de mejora de esa eficacia, que el mes siguiente pasara al 60, que el mes siguiente el entrenamiento fuera el 65. Y eso lo llevábamos al fútbol, al juego, al domingo. Y estoy hablando desde el equipo de primera división hasta los equipos inferiores, que el objetivo, el ritmo, era clave para nosotros, que el balón estuviese la mayor parte posible en juego, que el balón se moviera, que no hubiese tanta parada, tanta picaresca, ¿no? Y eso yo creo que se cambia desde ese cambio cultural que hay que hacer en ligas menores
que hay que hacer en el entrenamiento, en la metodología de entrenamiento, para precisamente para que los equipos sean dinámicos, para que los equipos tengan ese ritmo que hoy demanda la máxima competición. Iñaki, aprovechando que está aquí con nosotros, Iñaki Alonso, técnico español, es manejador del Saprissa. Usted, como le decía al principio, y es algo que me llama la atención, me gustaban las conferencias de prensa con usted, y cuando uno lo oía, era el tipo de entrenador del que se aprende, ¿verdad? Porque tiene contexto, ha pasado por el estudio, ha digerido información. Cuando le reviso, por ejemplo, detalles aquí, antes de la entrevista, su preparación. El fútbol, hablamos de la dinámica, de la intensidad, pero también está la polifuncionalidad del jugador. Hay biotipos de jugadores en posiciones, por ejemplo, estatura de portero, estatura de centrales, un equipo ofensivo con laterales de ida y vuelta, la importancia que el jugador pueda manejar los dos perfiles, que es algo que lógicamente viene de formación. A nivel didáctico, ¿qué consejos da usted en el fútbol? O sea, para jugadores jóvenes en formación y para jugadores profesionales. Por ejemplo, cuando usted encuentra un jugador que una faceta del juego es el juego aéreo, hay que cabecear en situación defensiva y ofensiva, hay que marcar, hay que temporalizar una marca, hay que desplazarse, hay que conducir una pelota, hay que saber meter un centro, no meter el centro por levantar el balón, y cuando están los centrales altos, que prácticamente es regalarle la pelota a ellos. ¿Qué entra en un tipo como usted, estudioso, con práctica, que lo ha vivido en España, que tuvo la experiencia con Saprissa? ¿Qué sugerencias da Iñaki Alonso? Pues individualizar, Everardo. Yo, mira, te voy a poner el ejemplo de Gerald Taylor. Nosotros pusimos a Gerald Taylor en la planilla, jugador agresivo, rapidísimo, polifuncional, jugaba de lateral, jugaba de central, podía jugar de medio centro, pero tenía un área de mejora que era muy grande, que era el timing de salto y lo que es el juego aéreo. A pesar de ser un jugador pues con altura, un defensa, pues ¿qué hacíamos? Pues todos los días al final del entrenamiento o antes del entrenamiento, trabajo específico de timing, de salto y técnica de golpeo de cabeza. Entonces, yo creo que es súper importante individualizar. Tengo el recuerdo de que nosotros, por ejemplo, teníamos varias fichas de varios jugadores jóvenes en los que tú de alguna manera detectas todo el potencial que tiene, todo lo bueno que tiene, que lo que tienes que hacer es potenciarlo más, y sus áreas de mejora. Pues a partir de esas áreas de mejora tiene que haber un trabajo individual con el entrenador, con el segundo entrenador, con el staff, porque esa es la clave, es la clave. Y hay muchas veces, hay gente que puede decir, ¿no? Pues que el juego es indivisible, ¿vale? Y que si se descontextualiza, porque tú lo que coges es una situación analítica, ¿vale? Que vas a descontextualizar el juego, pues que no tiene esa mejora. No es así. Porque en deportes como baloncesto, deportes como golf, deportes como... es que hay multitud de ejemplos y a mí me tocó implantarlo. Yo tuve que ir a Croacia a ver ese país, a coger esa metodología y lo tuve que implantar en mi club, en el club que en ese momento estaba, en el Alavés. Y gracias a Dios, pues en la primera plantilla, casualidad o no, hay 4 o 5 jugadores que nunca habían estado del filial en primera división y que este año encima, pues yo creo que a la vez va a poder lograr vender. Entonces, para mí ahí está una de las grandes claves, Everardo. Iñaki, usted trabajó en Costa Rica, está en España. Me imagino que le queda por ahí el gusanillo de volver a tener una experiencia en Costa Rica o en Centroamérica o el resto de América Latina. ¿Qué piensa sobre ese detalle, Iñaki Alonso? Pues que quiero, que quiero tenerla, pero no, mira, este año lo que no te voy a poder decir es ni qué equipo ni quién. Sí que he recibido pues una llamada de un gerente deportivo de Costa Rica para conocerme, para saber la situación y para poder pues incorporarme. No se dio y sí que es verdad que tengo esa espina clavada de haber perdido esa gran final y no haber podido demostrar pues en el tiempo pues muchísimo más y sobre todo ese proceso y ese crecimiento de los jugadores. Entonces, para nada, Berardo, descarto la posibilidad de ir
de nuevo a Costa Rica o a Centroamérica. Es más, me hace ilusión y ojalá que algún día se pueda dar. Iñaki, una última consulta. Hemos hablado de fútbol, pero un entrenador viene, trabaja, está en el día a día. ¿Qué le quedó de Costa Rica como país a Iñaki Alonso en su paso por Saprissa? Pues es que todo lo que te diga, Everardo, es que es bueno. Yo sigo manteniendo prácticamente todas las relaciones que hice en Saprissa. Pingo, con Porritas, con Marco, con toda la gente que estuvo alrededor mío, se portaron súper bien. O sea, yo vi un país feliz, un país que quiere mejorar, que tiene ambición, muy pasional, que o sea, se desvive por el fútbol y la verdad que yo la imagen, y solo pude estar luego 10 días, porque es que, claro, estábamos miércoles, domingo, cuando me dijeron ya que me habían cesado, pues entonces disfruté 10 días, pude disfrutar de verdad pues un poquito Costa Rica, pero yo creo que es un país, para mí, con un potencial tremendo, pero en todos los aspectos, deporte, educación, infraestructuras, que bueno, que algún día estoy seguro que bueno, pues que crecerá y se pondrá de nuevo pues a la cabeza de Centroamérica. Nicole, ¿alguna consulta adicional para Iñaki Alonso? Sí, Iñaki, hablando un poco de lo que es ahora se está hablando de la segunda división en España, se viene la definición del último equipo que estará ascendiendo a la Liga Española, la primera división, el Español contra el Real Oviedo. ¿Cómo ve esta final? Es un marcador que lleva al Oviedo con una ventaja mínima, pero al fin ventaja ante un cuadro azulón, los Pajaritos, que a lo largo de la campaña tuvieron varios cambios de entrenadores y bueno, ahora está también a las puertas de regresar a la primera división. Mira, hace poco estuve viendo en directo la previa, lo que es la semifinal, que fue el Eibar-Oviedo, ¿vale? Además en el estadio del Eibar, y a mí me gustó muchísimo el Oviedo, muchísimo. Entonces, me parece un equipo muy bien trabajado, un equipo que lo tenía clarísimo, un equipo que jugaba bien y efectivamente, el favorito era el Eibar, pero el Oviedo hizo esos 2 goles. El otro día vi el partido por televisión y yo creo que fue un partido en el que es muy parejo, sobre todo la primera parte, y sí que otra vez la segunda parte el Oviedo da un pasito adelante, ganó 1-0, le anularon un segundo gol, pero el gran favorito de la liga en segunda división era el Español, por presupuesto, por plantilla, y lo que suele pasar con estos equipos es que les cuesta muchísimo la temporada, muchísimo. Ha habido 2 cambios de entrenador, la dinámica no ha sido buena, pero claro, va a llegar al último partido en su estadio y con un empate le vale para ascender, que es lo curioso, ¿vale? Entonces, yo hablo de que en esos momentos, en esos partidos, aparecen los grandes jugadores. Y son 2 plantillones, ¿eh? Yo lo que he visto, a mí el Oviedo me encantó, pero es que el Español tiene Braithwaite, que tiene jugadores diferenciales. Entonces, apuesto que yo creo que se va a dar ese empate, no sé por qué, porque, bueno, pues tiene que hacer solo un gol el Español y veo más cerca igual al Español por el factor de casa, nada más. Hay que recordar, Iñaki y Nicole, que ahí está Agustín Lleida, ¿verdad? El exgerente de la liga, como gerente deportivo del Oviedo. Bueno, Un saludo. Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Al Pie del Deporte y everardorrera.com. Seguimos al pendiente de su carrera y le deseamos lo mejor. Gracias por estar acompañándonos. Muchísimas gracias, Everardo. Muchísimas gracias, Nicole. Bueno, un abrazo grande. Muy amable aquí Iñaki Alonso. Amigos, cuando tenemos las 12:48 en Al Pie del Deporte y everardorrera.com,